Vamos a ver el significado de la desviación estándar a través de este ejercicio, el cual nos dice que sobre un restaurante tiene como marca política de atención al cliente en el horario de mediodía un tiempo promedio de servicio de 15 minutos. Este es el tiempo promedio o la media que tiene de política este restaurante, y una desviación estándar de más menos 5 minutos. Quiere decir que puede variar, puede este tiempo promedio más menos 5 minutos. Si las personas son atendidas dentro de esos parámetros aceptados por la política del restaurante, se considera que el servicio es bueno y eficiente. En caso contrario, pues deberán cambiar su política de servicio. Entonces, para evaluar la intención del cumplimiento de esta política, este restaurante tomó en un día específico una muestra de 30 personas que llegaban a esta hora de la comida, ¿okay? Y los datos nos los daban en esta tabla. Entonces aquí la pregunta era qué decisión debe tomar el restaurante. Para poder tomar una decisión certera y real de esta información, nosotros tendríamos que comparar los datos que están en la tabla con los datos que maneja la política de atención al cliente. Me está dando un tiempo promedio de 15 minutos y una desviación estándar de menos 5. Tengo que ver que estos datos coincidan o que queden dentro del rango, pero para esta información que es donde se analiza la muestra, ¿no? Esta es la política, pero la muestra es esta, de las 30 personas que entran en un día específico a ese restaurante a la hora de la comida. Entonces, para poder yo analizar la información que me dan aquí con la que tengo en la tabla, podemos recurrir a la siguiente teoría. Para datos agrupados, obviamente, porque esta tabla de frecuencias nos maneja el tiempo en minutos, pero son datos agrupados y necesitamos calcular dos cosas. El promedio, así como aquí, la política de atención al cliente me pide calcular el promedio, y la desviación estándar. El promedio era algo que ya habíamos visto en clases anteriores para calcular medias o promedios tanto para muestras como poblaciones en datos agrupados y no agrupados. Con respecto a datos agrupados, esta es la que voy a utilizar, ya que la media debe ser muestral, ¿no? Es una muestra que se toma en un día específico. Esta voy a trabajar para calcular el promedio para ver si coincide o está dentro del rango de estos 15 minutos. Y la desviación estándar la voy a hacer con esta muestra, esta de aquí, perdón, este cálculo de desviación estándar, donde S calcula la desviación estándar para una muestra, ya que sigma sería para la población completa, ¿no? Entonces, esta es la que voy a utilizar. Los datos que se utilizan para esta fórmula y esta fórmula son las frecuencias, la marca de clase y n, que era número de datos, ¿no? Aquí también maneja las marcas de clase, la media muestral que vamos a calcular, dividido entre n-1, que es el número de datos, y la raíz cuadrada, ¿no? Bueno, aquí se los muestro el ejercicio completo junto con las fórmulas que se deben de utilizar para que ahora lo pasemos a resolver. Entonces es nuevamente comparar el tiempo promedio y la desviación estándar que me da como política de atención al cliente en la empresa, comparar estos con el tiempo promedio y la desviación estándar que yo pudiera obtener en esta tabla de datos agrupados. Entonces aquí en la siguiente ya puse la tabla que me da este ejercicio, tiempo en minutos y número de personas. Estos serían los tiempos en minutos, los dividí en límite inferior y límite superior, y aquí están los números de personas, ¿no? En tiempo, en minutos y números de personas. Voy a necesitar más información, por eso agregué algunas columnas más, y nuevamente, repito, necesitamos calcular la media, que era algo que ya habíamos visto. Aquí vuelvo a poner la fórmula, y necesitamos calcular la desviación estándar, que sería esta fórmula. Recuerden que en Excel nosotros no trabajamos con una fórmula específica, ya que los datos son agrupados, pero sí lo podemos hacer con estas de aquí, ¿no? De manera por pasos, ¿no? En lugar de que Excel me dé una fórmula como si no fueran agrupados, pues ahí calcularíamos promedio con esta fórmula, ¿no? O sea, no lo puedo hacer con datos agrupados, pero hay ciertos pasos que podemos seguir. Entonces, para calcular el promedio yo necesito las frecuencias, ya están aquí, y necesito multiplicarlas por la marca de clase.
Recordando, la marca de clase era pues un pequeño promedio entre el límite inferior y el límite superior, ¿no? Les sumábamos estas dos cantidades y dividíamos entre 2 para sacar la marca de clase o el valor que está a la mitad entre 4.5 y 8.5. Como en cada uno de estos quiero obtener la marca de clase, pues vamos aquí a arrastrar para obtener todas las marcas de clase, ¿no? La segunda es el límite inferior más el límite superior, esta suma dividida entre 2, ¿no? Entonces, con cada uno funciona de esta forma. La media muestra me pide que las multiplique, las frecuencias y las marcas de clase. Entonces eso lo hice en la siguiente columna. Aquí vamos a poner la frecuencia multiplicada por su marca de clase, ¿no? Que sería 5 por 6.5. Nos da 32.5. En cada uno de los intervalos quiero hacer ese cálculo. Entonces tenemos los siguientes resultados. Por ejemplo, en el último es su frecuencia, que es 4, por su marca de clase, que es 22.5, ¿no? Entonces eso me da 90. La media muestral, después de hacer la multiplicación de estas dos, me pide hacer la suma de todas esas multiplicaciones. Eso lo voy a hacer en esta parte de aquí abajo con la fórmula de suma de Excel. Seleccionamos todos y esta suma nos da 415. Finalmente, esa suma debe ser dividida entre el número de datos. El número de datos normalmente uno lo calcula, si no me dan datos no agrupados, todos están contenidos en esta tabla, lo puedo calcular en la frecuencia. Entonces aquí vamos a hacer nuevamente una suma y tenemos 30 datos en total, ¿no? Entonces la suma de las frecuencias por las marcas de clases 415, que sería la cuenta de aquí arriba, y tiene que ser dividido entre el número de datos, que en este caso son 30. Entonces la media muestral para datos agrupados sería 415, que es mi suma, entre 30, que sería mi número de datos. Nos da 18.83. Vamos a dejarlo en 2 decimales. Entonces esa cuenta, de hecho ya la habíamos hecho anteriormente, es para calcular una media muestral para datos agrupados. Y aunque no la habíamos trabajado antes, la desviación estándar también puede ser calculada de forma similar, ¿sí? Aquí está la fórmula. La idea es que uno ya, digamos, aunque solo conozca media muestral o medidas de tendencia central para datos agrupados, puede leer este tipo de información y analizarla y encontrarla, ¿no? Con estas tablas de frecuencias. Entonces aquí la información que se requería es la marca de clase, que ya las tenemos, nada más nos cambiaron. Aquí me ponen X sub I y aquí era X sub K, pero son la misma, son la marca de clase. Y a cada marca de clase, o sea, cada uno de estos datos por intervalo, le tengo que restar lo que acabo de calcular, que es la media muestral. A cada dato le resto la media muestral. Entonces lo voy a hacer en esta columna, donde a cada marca de clase le voy a restar la media muestral, que es la que acabo de calcular aquí abajo. Entonces hacemos la resta primero. Nos está dando negativo. El siguiente sería su marca de clase menos la media muestral. Recordando que pues si uno de los datos que estoy aquí utilizando se mantiene fijo, lo puedo poner dentro del signo de pesos, ¿no? Entonces va a ser cada dato menos este valor específico. Restamos la información, tenemos estas restas. Vemos, por ejemplo, aquí es su marca de clase menos la media muestral que ya había calculado, ¿no? Entonces tengo todas estas. La fórmula de desviación estándar me pide elevarlo al cuadrado, ¿sí? Entonces, después de hacer las restas, voy a elevar este dato al cuadrado. Lo hice en la siguiente columna. Después de hacer las restas de la marca de clase con la muestra, lo voy a elevar al cuadrado. Este es el símbolo para decir potencia exponente al cuadrado. Y cada uno de estos va a ser elevado al cuadrado. Entonces vamos a arrastrar, ¿sí?
la resta elevado al cuadrado. Todo número al cuadrado queda positivo, entonces por eso tenemos solo resultados positivos. Vamos a dejarlo en 2 decimales. Y después de hacer la resta y elevar al cuadrado, me pedía calcular la suma. Entonces aquí abajo nuevamente suma. 162.22 sería la suma de todo el numerador, toda esta parte de aquí arriba. Tiene que ser dividido entre n-1 y a ese dato, a esa división, sacarle la raíz cuadrada. ¿Sí? También calcula Excel las raíces, nada más aquí ponemos raíz. Aquí le vamos a sacar raíz a la suma que está aquí arriba entre n-1. Aquí puedo poner 30 menos 1 serían 29, puedo ponerlo directo como 29 o poner 30 menos 1. Con un paréntesis extra para decir que esta división está en el denominador, ¿no? Es esta cuenta de aquí abajo. Entonces la raíz cuadrada de todo esto me está dando 2.37 redondeado a 2 decimales. Esos eran los datos que nosotros debíamos obtener para el ejercicio 12 para poder compararlos con la política que me está pidiendo la empresa. ¿Sí? Entonces eso lo puse aquí más abajito. Vamos a quitar estas de aquí. Nos dice, conclusión para este ejercicio, para poder contestar si pues el restaurante está haciendo bien con sus políticas o tiene que cambiar. ¿Qué decisión debe tomar este restaurante? En un día específico, analizando los datos que tengo, en un día específico con una muestra de 30 personas se obtuvo una media de 13.83 y una desviación estándar de 2.37 minutos de espera sería, ¿no? 13.83 promedio de espera y desviación estándar de 2.37 minutos de espera. Esto quiere decir que obtuvo una espera entre, y esto que también ya habíamos analizado antes, es poner la media menos la desviación estándar, porque varía este rango, es el promedio, pero varía un poquito, se desvía de la media esta cantidad de minutos, entonces pongo media menos desviación estándar y del otro lado voy a poner media más desviación estándar. Entonces en este ejercicio hubo un tiempo de espera de entre 11.47 y 16.20 minutos, tomando en cuenta la muestra de 30 personas. Y la política del restaurante era que la espera sería entre 10 y 20 minutos. ¿Por qué entre 10 y 20? Porque eran 15 con una desviación estándar de más menos 5. Quiere decir que esos 15 le resto 5, me quedan 10, pero si le sumo 5 me quedan 20. ¿No? Entonces sería entre 10 y 20 minutos. Como en esta muestra de 30 personas nos quedó entre 11.47 y 16.20, que está dentro del rango de los 10 y 20, entonces podemos concluir que el restaurante tiene una buena política de servicio, que no la tiene que cambiar. Esa sería la conclusión, ¿no? Pero ya pues se da la conclusión analizando que los datos que me quedan aquí están dentro de este rango de política. Obviamente si me hubiera quedado aquí datos fuera del rango de la política, pues entonces ahí ya podríamos tomar otra decisión.